Bien, entonces vamos a ver el programa de la asignatura. Y justamente con, con lo que acaba de suceder, le voy a sugerir, si alguno de ustedes amablemente puede acceder a recordar al inicio de cada clase que asegurarse en el fondo de que yo me ponga a grabar la clase, por favor, porque muchas veces pasaba el semestre anterior que después de 10 minutos de clase, alguien se daba cuenta de que no estábamos grabando y por X razón, ¿cierto? Entonces, a veces esos 5 minutos para alguien son valiosos en el caso de que no pueda acceder a clase o después cuando quieren revisualizar para estudiar, etcétera, ¿ya? Así que ningún problema con eso, ¿ya? Y de la misma forma, en el caso de que exista alguna duda, confusión, aclaración, opinión, todo siempre es bienvenido, para lo cual libremente active su micrófono o bien mediante el chat, ¿ya? Así que con respecto a eso no hay ningún problema de interrumpir en cualquier momento, ya sea en clase, en ejercicio, en todas las circunstancias posibles. La idea es que haga una retribución con respecto a eso. Bien, entonces cálculo 1, como prerequisito necesitamos fundamentos de matemática, por lo que veía en la malla, todos al parecer cumplen ya con este requisito, así que no tenemos problemas respecto a eso. Entonces, vamos a ver inmediatamente la unidad de aprendizaje, que es lo relevante. Entonces, el programa consta de 4 unidades. La unidad número 1 es un repaso de los conceptos fundamentales de los números reales y las funciones. Entonces, en esta situación, con respecto a números reales, en su mayoría, son cosas que ya habrán estudiado en fundamentos de matemática, entonces es válido siempre recordar algunas de estas. Y en cuanto a funciones, de la misma forma, algunas ya vimos, algunas ya vieron incluso de escolaridad, y otras quizás eh, van a integrarse en álgebra, ¿ya? O vamos a añadir, ¿cierto?, algunas de estas. Generalmente la unidad número 1 es muy breve, antes de comenzar con contenidos propios de la asignatura de cálculo 1 o cálculo diferencial, que es con límite de continuidad. Entonces, esto yo supongo que más de 2 semanas reales de clase nos vamos a abordar, por lo tanto, yo estimo que una semana de números reales, una semana de funciones para darle harto tiempo, y ya comenzar, digamos, con lo propio que sería de límites. Entonces, la unidad 2 contempla límite de continuidad, vamos a ver la definición de límite de una función, límites laterales, continuidad, álgebra, funciones continuas, tipos de discontinuidad, continuidad lateral. Para así ir al fuerte del curso, la unidad número 3, vamos a estudiar la derivación. Vamos a ver la definición de la derivada en un punto, la existencia de derivada, derivada lateral, derivada de función algebraica, regla de la cadena, interpretación geométrica y física de la derivada, derivadas de orden superior, derivadas de funciones inversas, la derivada de algunas funciones importantes, función exponencial, logarítmica, etc., trigonométricas, etcétera, racionales, polinomiales. Y la unidad 4 para finalizar el programa, es una de las más cortas porque generalmente aquí ya se maneja todo lo anterior, entonces son problemas más largos en los cuales vamos a aplicar todo lo anteriormente estudiado. Y para aplicaciones derivadas vamos a ver problemas de cambio, problemas de razón de cambio, conceptos de máximo y mínimos de una función, absoluto y relativos, máximo y mínimos relativos, absolutos, crecimiento y decrecimiento, valores máximo y mínimos, punto de inflexión, concavidad, gráfica de curvas en base a todo lo anterior, teorema del valor medio, teorema de Rolle, regla del L'Hopital, para concluir. La metodología, bueno, sabemos que la modalidad es no presencial, ¿cierto? Online en esta situación. Y con respecto al programa de evaluación, digamos, yo me voy a saltar ahí rápidamente porque eso va a estar en el Classroom una vez reciban sus invitaciones. Entonces, en el correo de invitación a la clase de hoy, ahí se les señalaba que iban a recibir la invitación al Classroom, todavía no la han recibido porque estamos coordinando con todos los paralelos. Por lo tanto, les aprovecho de explicar que para el Classroom del curso, bueno, una vez que vamos a oficializar mediante Classroom el uso de la mayoría de las herramientas, del material de apoyo y de estudio, y este Classroom contempla la unión de los 3 paralelos de cálculo. ¿Ya? Entonces vamos a estar todos los de cálculo 1 junto a la Facultad de Ciencias en un mismo Classroom, así vamos a compartir las mismas pautas, las guías, los ejercicios, tal como lo hicimos en el primer semestre. ¿Ya? Y la diferencia es con respecto a quién uno le responde.
¿cierto? Entonces, cuando tengamos guías, quiz, etcétera, la diferencia es que ustedes lo harán llegar al profesor correspondiente. Entonces, dentro de esta semana le llegará la invitación, yo creo que más tardar mañana probablemente, si es solo que estamos coordinando con los otros profesores para, apenas todos estemos de acuerdo, hacer las invitaciones correspondientes. Y en ese Classroom, ahí vendrá la información detallada. Lo más probable es que en la siguiente clase, de todas maneras, vamos a mostrar un poco para que pueda indagar en el Classroom ahí libremente y ver todos los detalles importantes, ¿ya? Entonces, en el mismo Classroom están los recursos, la bibliografía, por ejemplo, están los textos en PDF. En este caso estamos utilizando el... Bueno, acá está todo en realidad, en este programa. Sin embargo, de hecho creo que lo más pertinente es que veamos Classroom. Entonces, si bien todavía no invitamos ninguno, al menos para que, en cuanto a bibliografía, sepamos dónde buscar, ¿ya? Entonces, en el Classroom va a ser de la siguiente forma: la configuración en trabajo de clase está todo organizado generalmente, por lo tanto ahí pueden ver de forma resumida toda la información pertinente con el curso. Bienvenida al curso, el horario de clase, en qué consiste, los profesores y sus contactos, y en la pestaña de bibliografía está la literatura recomendada. Entonces, como siguiendo el mismo orden, el libro base, o del cual pueden ustedes seguir el orden en cuanto a los contenidos para el curso, es el James Stewart, la séptima edición, cálculo en una variable de 2012. ¿Ya? De todas formas, aquí usted puede acceder libremente. Recuerden que si quiere descargarlo, aquí tiene que ir a abrir en una nueva ventana y ahí le va a permitir descargar, ya en caso de que no pueda anteriormente. De otra forma, el cálculo de una variable, la 11ª edición del 2006 del Thomas, también es muy útil. Vamos a hacer, al menos en esta sección 2, vamos a hacer un uso continuo de estos dos textos, ya en paralelo. Generalmente, para cada contenido vamos a trabajar con ambos a la vez, ya sacar cosas más útiles de uno, ejemplos de otro, y así, entre el Stuart y el Thomas. Para aquel que se interese más con la profundidad de tanto las propiedades, quiere ver más demostraciones y cosas de lógico formal, se le recomienda el Michael Spivak, Cálculo Infinitesimal segunda edición del 92, que es un texto bastante bueno. Sin embargo, es muy formal. Entonces, para la aplicación, etcétera, quizás no va a ser tan útil, ya, dado nuestro propósito de la asignatura. Pero de todas maneras queda aquí como texto de forma alternativa. Y bueno, posteriormente hay algunos de los archivos. En este caso, el plan de evaluación va a ser actualizado prontamente. ¿Qué ejercicio no hay? En evaluación y pauta del semestre anterior, algunas quedan aquí para que usted pueda tener una idea de qué tipo de pruebas, etcétera. Por ejemplo, tenemos el quiz 1 del semestre anterior para que usted pueda más o menos ahí notar qué fue lo que se evaluó: composición de funciones, dominio, gráfica de una composición, determinar si la función es par o impar, resolver una desigualdad de este estilo, por ejemplo, para el quiz 1, ¿ya? De otra forma, si alguien ahí se quiere entretener y encontrar todo el material, puede ir directamente a Tablón y indagar hacia el pasado. Entonces, en el pasado va a encontrar todo lo del semestre anterior, las clases, material de las clases anteriores. Entonces, para eso, ¿cierto?, deberá ir bastante atrás. De todas maneras, va a poder encontrar todo, desde las guías, con sus soluciones respectivas, las pautas de las pruebas que fueron tomadas. Entonces, todo esto como material complementario de estudio va a ser muy útil para ustedes y va a estar todo ahí dispuesto para aquel que lo necesite. Entonces, reitero, la invitación va a ser efectuada dentro de los próximos días, ya una vez estemos de acuerdo con los profesores de asignatura. Respecto a los temas oficiales de asignatura, bueno, como ya hemos señalado, entonces el uso número 1 de material va a ser el Classroom, no el aula virtual de la página de la universidad. Entonces, mediante Classroom, mediante correo, ¿cierto? Así vamos a oficializar. Y de la misma forma, en el Classroom, generalmente ustedes podrán acceder a todo el material, tanto previo como posterior a cada clase, ¿ya? Al menos por sección,
las grabaciones de las clases, recordemos que cada clase va a ser grabada, como ya hemos mencionado. Esta va a enviarse vía correo electrónico, generalmente a todo el paralelo, en este caso a toda la sección 2, les vamos a enviar el primer vínculo del primer video que va a ser de esta clase, y luego vamos a conservar el mismo canal, en el cual se va a actualizar día a día, con no más de un breve retraso de un par de días en el caso de cada clase, ¿ya? Entonces, es mucho más sencillo que estar actualizándoles o mandándoles cada día el video. Ya usted puede crear su cuenta de YouTube, por ejemplo, cosas por el estilo, suscribirse y así inmediatamente le notifica cada vez que se actualice una de las clases. ¿Ya? O quizás de todas maneras de vez en cuando se les va a enviar el vínculo para que si usted tenga total libertad de poder acceder al material. Bueno, entonces vamos con la descripción. Entonces los horarios establecidos, lunes, miércoles en el mismo horario, 16-15 horas, el viernes a las 14:30. El contacto vía correo electrónico, bueno, ya lo conocen, ya recibieron la invitación. De todas maneras, no es muy difícil encontrar el correo, sabemos que siempre es nombre y apellido, @ud. Y en su caso, @alumnos.de, así que también es más o menos sencillo. De manera física, el Instituto Matemático Universidad del Paraíso, bueno, lamentablemente no es la situación, pero de todas maneras pueden encontrar más información aquí en el vínculo correspondiente. La literatura, que va a estar disponible tanto en formato PDF como de esta manera en el Classroom, el James Stewart, el Thomas, el Spivak, y se agrega aquí para algunas demostraciones de propiedades o ejemplos el Purcell o Parcel. Cálculo diferencial integral, novena edición del 2007, que también, si no me equivoco, está ahí en PDF. Como material complementario, de otras maneras, por ejemplo, para recordar contenidos de fundamentos o hacer uso de algunas cosas de álgebra que vamos a necesitar posteriormente o previamente, estamos haciendo uso de los apuntes del profesor Daniel Jiménez de precálculo, que también está disponible o estará disponible en el Classroom. ¿Ya? Entonces, digo esto porque muchas veces hay cosas de reales, cosas, no sé, por ejemplo, propiedades de logaritmo, ¿cierto? Entonces, en esta situación nosotros vamos a comenzar, vamos a hacer un repaso muy rápido de estas cosas, y posterior a eso, en el caso de que alguien se olvide esas propiedades, uno debe acceder, buscar, ¿cierto? Vamos a buscar en cierta literatura, encontrar esas propiedades, esa, digamos, será tarea personal de cada uno de ustedes, pero de todas maneras vamos a dar el material para que así asegurarnos de que sea lo más, ¿cómo decir?, confiable, que la fuente del material sea lo bastante confiable, ¿ya? Entonces para eso está el apunte que va a estar incluido de todas maneras. El programa de la asignatura, ya lo dijimos, ¿cierto? Como observaciones, la modalidad online, vamos a utilizar como principales herramientas el correo institucional, siempre va a ser el primer medio de comunicación entre nosotros. Entonces nuevamente ahí, como ya señalamos al principio de la clase, también sienta total libertad de efectuar cualquier duda, tanto de contenidos como cosas externas, ¿cierto? Que pueden tanto afectar su estudio, su desarrollo como estudiante, etcétera. Sienta total libertad de entablar alguna conversación mediante el correo electrónico en cualquiera de los horarios, solamente que yo voy a delimitar el horario de respuesta, ¿cierto? Entonces sabemos que después de las 2 de la mañana no les voy a responder probablemente. También pueden haber excepciones, ¿cierto? Un día X yo le puedo responder inmediatamente a su correo, como otro momento puedo tardar hasta un horario prudente para responder, ya, o un fin de semana, por ejemplo, ya. Todo depende de la disponibilidad. Sin embargo, se sugiere establecer estos contactos dentro del horario normal de clase, ¿cierto? Digamos de 1 a 10, entre 8:30 a, no sé, supongo 8 de la noche. ¿Ya? En el caso contrario, de todas maneras, suelo responder en cualquier instancia. Es solo para que no se preocupen en el caso de que no tengan respuesta inmediata. Nada más que eso. Zoom, las clases sincrónicas van a ser mediante esta herramienta porque nos permite mayor libertad que otras, en realidad, en cuanto a usar cosas, usar contenido, usar materiales. Classroom y, bueno, ya sabemos, visor de PDF en este caso, dado de que tenemos la suerte de que todos los textos que vamos a utilizar están en formato PDF, por lo tanto no necesitamos un visor de documentos más avanzado. Vamos a hacer un par de observaciones respecto del comienzo del semestre. Consejos para el estudio a distancia, a pesar de que muchos de ustedes ya vivieron esta experiencia en el primer semestre, de todas maneras, ¿cierto? Hay que rearmarnos, hay que volver a motivarnos.
para que todo sea lo mejor en cuanto a resultados, etcétera, para ustedes como estudiantes. Entonces vamos a comenzar con esta frase de Teresa Mabay, cómo matar la creatividad, que nos dice: las personas, y por tanto ustedes, alumnos, serán más creativos cuando lo que les motiva es el interés, la satisfacción y el reto del trabajo en sí mismo, y no las presiones externas. Tres claves que funcionan reiteradamente para conseguir la motivación y el camino hacia un mejor rendimiento: la autonomía, maestría y el propósito. Entonces vamos a resumir un poco de esto. La autonomía permite acomodar el hecho de que no todos aprendemos de la misma forma. De acuerdo con el principio de la inteligencia múltiple, puede guiarte hacia la variedad de contenido en distintos formatos. Las posibilidades son infinitas y podrán encontrar el medio que más les entusiasme. La maestría, por otro lado, hace referencia a nuestro deseo de mejorar nuestras habilidades, de progresar, de ser cada vez más capaces. Si un alumno percibe que el objetivo es aprobar un examen o sacar una buena nota, este alumno se vuelve menos propenso a tomar riesgos, un prerequisito para la creatividad y para el aprendizaje. Dar énfasis a la satisfacción personal de adquirir nuevas habilidades, tomando como partida las fortalezas e intereses de uno mismo. Además, permite que un estudiante sea capaz de evaluar su progreso a lo largo del curso y estar motivado para mejorar sin presiones externas. Entender el propósito habla acerca de que los alumnos trabajan mejor cuando comprenden cuál es el propósito detrás de un proyecto de aula y especialmente ven su utilidad dentro de su futuro profesional. Intentar explicar a un alumno por qué debe aprender a hacer derivadas en matemáticas cuando desea ser pianista puede ser una misión imposible. Pero no parece ser nuestro caso, ¿cierto? Eh, voluntariamente hemos accedido a estudiar nuestra carrera en ciencias, por lo tanto suponemos que el propósito, la mayoría de nosotros lo debe tener más o menos claro de por qué estamos aquí. Luego de eso, entonces vamos a hablar acerca del cálculo. Ya vamos a introducir acerca del cálculo. Vamos a dar algunas de aquellas de las nociones. Mientras, no sé si existe alguna duda que tengan respecto a lo anterior que hemos visto del programa, o algo que hemos omitido en cuanto a información del programa. No, profe, a mí me quedó claro. Gracias, Muriel. Bueno, entonces continuamos. Vemos la introducción. Bien, vamos a hablar un poco acerca del origen del cálculo. Entonces, primero, bueno, esta es una historia, una frase de una historiadora de la matemática. Sabemos que es un perfil completamente diferente a un matemático. ¿Ya? Primero, la derivada fue usada, después descubierta, explorada y desarrollada. Y finalmente, definida. Bueno, omitir ahí el error de la doble N en finalmente. Y entonces, notaremos que en matemática generalmente abstracta, matemática moderna, es el común denominador, ¿no? Entonces, la derivada fue usada, después la descubrimos, la exploramos, la desarrollamos y al final de todo, la definimos. Generalmente en otras áreas, ¿cierto? Sabemos que pasa a ser un poco al revés. Y esto es de acuerdo a la axiomatización de la matemática, ¿cierto? Y la modernización de esto también. Bien. En el último tercio del siglo XVI, Newton, entre 1664 y 66, y Leibniz, aproximadamente 1675, inventaron el cálculo de forma independiente. Unificaron y resumieron en dos conceptos generales, el de integral y derivada, la gran variedad de técnicas diversas y de problemas que se abordan con métodos particulares. Desarrollaron un simbolismo y unas reglas formales de cálculo que podían aplicarse a funciones algebraicas y trascendentes, independientes de cualquier significado geométrico, que hacía casi automático el uso de dichos conceptos generales. Reconocieron la relación inversa fundamental entre la derivación y la integración. Newton llamó a nuestra derivada una fluxión, o una razón de cambio o flujo, mientras que Leibniz vio la derivada como una razón de diferencias infinitesimales y la llamó el cociente diferencial. Leibniz hizo su primer descubrimiento 10 años antes que, perdón, Newton hizo su descubrimiento 10 años antes que Leibniz,
quien sin embargo fue el primero en publicar los resultados. En definitiva, el objetivo del cálculo en una variable es estudiar las funciones definidas sobre la recta real, por lo que es importante recordar algunas de sus propiedades. Entonces, nuestro objetivo número 1 del programa de cálculo es estudiar las funciones definidas sobre la recta real o sobre el conjunto. Y así es como comenzamos con reales. Bueno, la presentación de reales está en otra parte. Vamos a verificar recién. Ahí sí. Bien, consideremos entonces R, el conjunto de los números reales, que denotaremos de las siguientes dos operaciones. 1. La adición, denotada por el símbolo de suma, y que satisface que si x e y son reales, entonces la suma de x más y pertenece al conjunto real, llamada propiedad de clausura o cerradura de la adición o de la suma. En el fondo lo que quiere decir la adición es que si yo tengo dos reales y los sumo, la suma sigue siendo real. La multiplicación, denotada por el C dot, el punto, que satisface que si tengo dos números reales, los multiplico, sigue siendo real. Esta propiedad se llama clausura o la cerradura de la multiplicación o del producto. Ahora, si consideramos tres valores reales cualquiera, x, y y z, las operaciones anteriormente definidas satisfacen los siguientes axiomas. La asociatividad. Para la adición, consideremos tres reales, ¿cierto? Asociamos los dos primeros, y esto es equivalente a haber asociado los dos segundos. En la multiplicación cumple propiamente tal, con respecto al cambio de operación respectivo, la misma propiedad. Entonces la asociatividad, ¿cierto?, corresponde a que verifica asociatividad. El axioma 2 es la existencia del elemento neutro. Para la suma existe este elemento neutro que nosotros llamamos cero en los números reales. El cero real es el elemento neutro, tal que cualquier elemento real que yo le sume el neutro me da el elemento real. En el fondo, el neutro me deja invariante mediante adición y mediante producto del elemento. Entonces, para cualquier x real, si yo le sumo 0, el resultado es x. Para la multiplicación, sabemos que el neutro multiplicativo es el 1, dado que cualquier número real que multiplique con el 1 es igual a cualquier número real, dado, ¿cierto? Que en este caso, si tomamos x por 1, sabemos que eso es x, por lo tanto el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces ya lo hemos identificado. También cumple el axioma de la existencia del elemento inverso. En la suma, sabemos que el menos x es el elemento inverso aditivo del x, dado que x más su inverso aditivo da como resultado el elemento neutro de la adición. En este caso, x más menos x es igual a 0, donde 0 estaba definido como nuestro neutro de la adición. Por otro lado, para la multiplicación, nuestro inverso será otro, ¿cierto? Dado que existe un elemento, que en este caso ya sabemos que va a ser el inverso multiplicativo, o bien x a la menos 1, o bien 1 sobre x, el inverso de x, dado que x por x a la menos 1 es igual a 1, donde 1 corresponde a nuestro elemento neutro multiplicativo.
Entonces, ahí generalmente no confundir con respecto al elemento inverso de la adición y de la multiplicación. También debe cumplir la conmutatividad, que recordemos que la frase de chiquito que uno siempre conocía ahí era que el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Bueno, con la suma sabemos que aún es más obvio aún. X más y igual a y más x, lo mismo con x por y igual a yx por x. Y finalmente la distributividad de una operación respecto a la otra. Entonces en este caso tenemos la distributividad del producto respecto de la suma. Tenemos x por asociado x más z, perdón, y más z. En este caso distribuimos respecto al producto. Como ya generalmente uno con números esto es sencillo y todos lo saben hacer, ¿cierto? Distribuimos, entonces nos quedamos x por y más x por z. Y por otro lado, esto es semejante a la asociatividad respecto a la distribución, ¿cierto? Si tenemos la suma por respecto del producto, x más y por z, tenemos que distribuir de la misma manera, solo que hacia la derecha o bien hacia la izquierda, ¿cierto? En este caso tengo x por z más y por z. Bueno, entonces hemos recordado estas propiedades básicas que generalmente uno conoce o tiene identificado el número en particular que cumple estas propiedades más que su nombre en generalidad. Tenemos los axiomas que debe cumplir el cuerpo de los números reales. Entonces, decimos que R, o el conjunto de los reales, dotado de estas dos operaciones, la suma y la multiplicación, que satisfacen todas las propiedades anteriormente mencionadas, cumple la estructura de cuerpo. Entonces, el cuerpo de los números reales que nosotros trabajamos, generalmente solo se habla de R, ¿cierto? En este caso cálculo habla de la recta real, por ejemplo, pero nosotros estamos hablando del cuerpo de los números reales, porque no los consideramos cada número real solito, consideramos cada número real con todo el conjunto de propiedades que contempla. En este caso, el trío, el conjunto real con la suma y la multiplicación cumple con tener la estructura de cuerpo, como estructura algebraica. Vamos a hacer algunas observaciones de esto. Notamos que el 0 representa el elemento neutro para la suma, el 1 el elemento neutro para la multiplicación. Estos neutros deben ser distintos y el conjunto de los números reales se reduciría a 0. Es posible probar que los elementos neutros son únicos. Lo que quiere decir en el fondo es que en la suma no hay otro neutro que no sea el 0. Y en la multiplicación no existe otro neutro que sea el 1. Podemos demostrarlo. En efecto, supongamos que existen dos. Supongamos el 0 y llamemos 0' a otro elemento neutro. ¿Qué es lo que sabemos? Que como un neutro sumado a cualquier otro elemento del cuerpo es igual a el neutro. En este caso tenemos que 0' más 0 es 0', porque 0 es el neutro. Y por otro lado, 0 más 0' también es 0, porque 0' también es mencionado neutro. Por conmutatividad, tenemos que 0 más 0' es igual a 0' más 0. Y como obtuvimos los resultados, tenemos que esto es 0' o bien es 0. Lo que quiere decir es que 0 es igual a 0'. Por lo tanto, si suponemos que existen dos neutros distintos, vamos a llegar a que ellos son iguales. Lo que quiere decir en el fondo es que son únicos. O es uno único, un único 0. Análogamente, podemos demostrar para el neutro multiplicativo, el 1, cuya demostración dejamos como ejercicio. Ahora, este ejercicio va a ser bastante sencillo, ¿cierto? Si notamos, vamos a emular exactamente la misma anterior y lo único que cambia es la operación y el neutro, que en vez de 0 vamos a colocar unos, 1, 1', 1, y en vez de suma, un por, ¿cierto? Tercera observación, si x es real, un número real cualquiera, su elemento inverso aditivo, es decir, relacionado con la suma, será denotado por menos x. El inverso multiplicativo de x será denotado como x a la menos 1. Notar que hablamos de su inverso aditivo multiplicativo. Esto debe ser a que estos son únicos. Por eso hablamos su inverso, ¿cierto? Y no digamos el de cada elemento, o sus inversos. En efecto, también podemos generar una prueba de esto. Consideremos A un número real cualquiera
y supongamos que existe un menos A, que sería su inverso aditivo por defecto, y supongamos uno distinto, el B. Vamos a decir B es otro inverso aditivo de A. Entonces tenemos dos inversos aditivos. Por definición, sabemos que A más su inverso aditivo menos A es igual al neutro de la suma, que es el 0. Entonces, B más lo anterior es igual a B más 0. En el fondo acá lo que hicimos es sumarle B a ambos lados de la igualdad. Sumamos B acá, sumamos B al 0. ¿Sí? Y asociamos. Como tenemos la asociatividad en el cuerpo real, podemos asociar, es decir, cambiar los paréntesis a gusto. Cambiamos los paréntesis a gusto, asociamos B más A, y como sabemos que nosotros supusimos que B también es un inverso aditivo de A, sabemos que B más A es el neutro, por ser inverso aditivo. Es decir, esto es 0. Por lo tanto, queda 0 más menos A es igual a B. Es decir, menos A es igual a B, por lo tanto, son iguales. Como son iguales, quiere decir nuevamente que el inverso aditivo es único. Como siempre, la diferencia entre dos números, A y B, se define por B menos A, o B más menos A, y el cociente entre dos números reales, A y B, con B distinto de 0, se define como A por B a la menos 1, que se denota como fracción, ¿cierto? A sobre B, o bien A partido B, en cualquiera de sus formas. Con estos axiomas, y considerando las definiciones anteriores, es posible demostrar algunas de las propiedades de R. Proposición, consideremos 4 elementos reales. Supongamos A, B, C y D son números arbitrarios reales. Entonces recordemos el conjunto real. Recordemos más previo todavía, porque yo hablo siempre en base a la suposición de que estamos todos conociendo bien los reales, ¿cierto? Entonces recordemos que para identificar el número real es el conjunto que contiene a los conjuntos más pequeños numéricos, ¿cierto? Que serían los naturales, los enteros, los racionales, ¿sí? Y los irracionales. Y los únicos que se nos quedan afuera, digamos, de como objeto de estudio son los complejos en este caso. Es decir, podemos tener raíces, y pi, e de Euler, raíces, bueno, siempre raíces con argumento positivo, logaritmos, cosas por el estilo. ¿Cierto? Todo eso cumple por ser real. Fracciones, decimales, números enteros, con mayor razón. Entonces, proposición. A más B es igual a A más C, implica que B es igual a C. Generalmente este tipo de proposiciones tienen su demostración, ¿cierto? En la cual uno asume como propiedad de forma bastante sencilla. Ya, de todas maneras, siempre es importante asumirlo. En el fondo, para esto basta, ¿qué cosa? Sumar el inverso aditivo de A, ¿cierto? A ambos lados y listo. Entonces, esta prueba, digamos, es bastante sencilla. 2, que el inverso del inverso de A es A, aditivo. Menos A es A. La propiedad 3 nos dice que A, factor de B menos C, por distributividad, y considerando menos C como más el inverso de C, tenemos que es AB menos AC. Es simplemente distribuir, pero con respecto a la resta, perdón. Ya, recordemos que formalmente la operación de la resta en realidad es una manera de llamarlo o de notarlo, ¿cierto? Recordemos que formalmente, como vimos, está definida la suma y la multiplicación, y el inverso aditivo sería en el caso de que nos da el nombre de resta, ¿cierto? Pero como operación propiamente tal, digamos, es una particularidad. Propiedad 4, 0 por A es igual a A por 0 igual a 0, donde 0, en este caso, bueno, es el neutro de la multiplicación. Perdón, bueno, vamos a ver posteriormente en realidad el nombre que recibe esto. AB es igual a AC, y si A es distinto de 0, entonces tenemos que B es igual a C. Entonces, esto se parece mucho a la propiedad número 1, la diferencia es que tenemos el producto, por lo tanto, nuevamente, si multiplicamos a ambos lados de la igualdad por el inverso multiplicativo de A, se simplifica, ¿cierto? Y me quedaría B igual a C simplemente. Ya, por eso el requisito es que A sea distinto de 0. Porque, bueno, quizás fue un detalle, pero anteriormente
o muy rápidamente, para el inverso multiplicativo, para que exista el inverso multiplicativo de un número, necesariamente no debe ser 0. ¿Ya? El inverso multiplicativo de 0 no existe. La propiedad 6, si a distinto de 0, el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo de a es a. La propiedad 7 nos dice que si el producto de a por b es 0, esto significa que entonces o bien a es 0 o b es 0. Ojo, que este tipo de conjunción lógica b e o no es exclusiva, ¿cierto? Lo que quiere decir que sí pueden los dos ser 0, ¿ya? Pero al menos uno de ellos debería ser 0. Entonces, cada vez que tenemos un producto que es igual a 0, necesariamente implica que uno de estos elementos que está multiplicando debería ser 0. ¿Ya? Propiedad número 8, menos a por b es igual a menos a por b igual a por menos b. Bueno, en este caso asociando nuevamente. Y la propiedad 8, generalmente creo que una relevancia mencionar es para las fracciones. Y cuando digo respecto a las fracciones es porque muchas veces, supongamos la fracción menos un medio, tenemos menos un medio y dejan el, no sé, el numerador negativo, por ejemplo. O por el contrario, a veces hacen un despeje en una ecuación, ¿ya? Y el número negativo dicen, este pasa, voy a hacer comillas, pasa dividiendo, ¿cierto? El menos 2, entonces queda en el denominador. Entonces la fracción menos un medio va a quedar escrita como 1 sobre menos 2, ¿cierto? O en el fondo el menos de la fracción va a quedar abajo. Entonces, en el fondo eso siempre hacemos énfasis en que da lo mismo en, en qué parte está el signo. ¿Ya? Si está en el numerador, está en el denominador, o está adelante la fracción, en los tres casos quiere decir que la fracción es negativa. ¿Ya? Entonces, esta propiedad de aquí más o menos es lo que nos dice. ¿Ya? Generalmente, por algo de convención, uno pone el signo menos antes de la fracción, ¿ya? No en el numerador. Por convención, como por orden. Nos pusimos de acuerdo todos que fuese así, algo así. ¿Ya? 9. Si a y b son distintos de 0, entonces el producto de a por b, el inverso multiplicativo del producto a por b es a la menos 1, b a la menos 1. En el fondo se distribuye esta cosa. Recordemos que esto lo observamos de esta manera, pero también lo podemos denotar o observar como si fuese 1 partido a b, ¿cierto? Eso es. Entonces lo podemos separar por el producto de los inversos multiplicativos. Entonces, en otras palabras, el 9 nos dice que el inverso multiplicativo de un producto de números reales es el producto de los inversos multiplicativos de cada número real. Más o menos como trabalengua, ¿cierto? Bien, entonces con estas son las propiedades básicas, las cuales, digamos, hasta aquí yo supongo que no hay nada de estudio, porque son cosas que más o menos uno conoce. Además de los axiomas de cuerpo, vamos a ver cómo estamos en el tiempo. Ya. Además de los axiomas de cuerpo, el conjunto real satisface los axiomas de orden. Para enunciarlos, considera el conjunto que notamos por R+, que son los reales positivos, y al que llamaremos conjunto de los reales números positivos. Este verifica los axiomas conocidos como los axiomas de orden. La clausura para la suma, ya lo vimos, ¿cierto? Estamos viendo exactamente lo mismo, pero ahora para el subconjunto de los reales que solo son positivos. Ya, que reconozco que es un subconjunto de los reales. Si pudiésemos dibujarlo por ahí, por ejemplo, también sería quizás muy útil, ¿cierto? Ya suponemos tenemos todo el conjunto real aquí, y vamos a ver que en una parte de acá, ¿cierto? Es el R más, que sería todos los reales pero positivos, ¿no? Acá podemos tener todos los reales negativos y por aquí el 0 por ahí vacío, ¿cierto? Entonces podemos tener otro conjunto que lo engloba, supongamos ahora este, y que contiene también el conjunto R+, en este caso va a ser R+, y abajito un 0. ¿Por qué? Porque contiene al 0. Es decir, son todos los reales positivos y que también incluyen al 0. Estos son solo los positivos y, por ejemplo, acá uno tiene los negativos. ¿Ya? Es una forma de denotar subconjunto del conjunto de un número real. Entonces, para la clausura de la suma, para los reales positivos, cumple exactamente los mismos axiomas que vimos con los reales en general. ¿Ya? La suma pertenece a los reales positivos, el producto también es real positivo, y la tricotomía nos quiere decir que si tenemos un número real, cualquiera, este número real debe ser o positivo
o su inverso aditivo es positivo, o el número es el neutro aditivo. ¿Ya? Eso es lo que dice la tricotomía. Cualquier número real debe ser o positivo, y si no es positivo, en vez de decir que es negativo, lo que uno dice es que su inverso aditivo es positivo, o bien que es el neutro aditivo, en el fondo que es el cero, ¿ya? Porque estamos hablando de los reales. Entonces la tricotomía es que cualquier número real debe pertenecer a alguna de estas tres partes, o su naturaleza debe ser alguna de estas tres partes. Por otro lado, definimos el conjunto de los reales negativos, como el R-, como mencionamos acá, y qué elementos pertenecen a este conjunto. Todos los inversos aditivos de X, donde X es un real positivo. En el fondo, todos los negativos, ¿cierto? Observación, notemos que el conjunto de los números reales es la unión entre los reales negativos, los reales positivos y el neutro aditivo o el cero. Ahora, ojo aquí, como notación, este cero está entre paréntesis de corchete, porque estamos uniendo tres cosas, ¿cierto? Estamos uniendo dos conjuntos, que son el real positivo y el real negativo, con el cero o el neutro, pero en este caso el cero es un elemento, ¿cierto? Y lo estamos uniendo con conjuntos. Por lo tanto, al escribirlo en un paréntesis de corchete, estamos hablando de que es un conjunto de elementos. Ahora, es un singleton, ¿cierto? Porque es un conjunto que tiene un solo elemento. Pero si estamos uniendo conjuntos, tienen que ser todos conjuntos. ¿Ya? Por eso que el paréntesis de corchete. Y digo eso, aclaro eso, porque, por ejemplo, en funciones, cuando uno quiere determinar el dominio de una función, eso es lo que uno busca. Uno busca un conjunto, ¿cierto? O la solución de una ecuación, uno busca un conjunto de valores que satisfacen esta ecuación. O la definición de una X función. Porque, supongamos el dominio de una función. Ya. La función 1 sobre X. El dominio de esa función sabemos que son todos los reales menos el 0. Porque dividir por 0 no existe, ¿cierto? No se puede. Entonces, cuando nosotros vamos a escribir el dominio de la función, es R, como está escrito aquí, R menos el 0, es necesario colocar en paréntesis de corchete porque estamos hablando de conjuntos y no de elementos, ¿ya? Y eso es un error que suele repetirse muchas veces, por lo tanto aprovecho esta instancia para aclarar. Y después, posteriormente, vamos a volver a repetir eso. Y ahora tenemos las desigualdades. Voy a mirar solo lo que viene porque me parece que con los reales, que con esto estamos bien por hoy, ¿ya? Porque tenemos clase el día miércoles, de todas maneras, y para aprovechar de ver todo lo que tiene que ver con desigualdades a partir del miércoles, ¿ya? Aparte, estamos más o menos bien en el tiempo. Así que, tiempo de dudas y cosas de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿cuánto tiene que durar la clase? Camilo, por sugerencia, máximo de 60 minutos. Ya. Sí, esa es la observación que se había hecho y justamente en ese límite en el que más o menos queremos movernos. Y digo esto respecto a los contenidos, o al menos al programa. En el semestre anterior, finalmente, siempre nuestro propósito era lo mismo, de hacer una clase, digamos, una hora, y generalmente una hora para alcanzar a cubrir todo lo propuesto. A veces pasa que nos pasamos 10 minutos, pero entonces en esta instancia queremos que en eso no sucede, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener mucho cuidado de estar siempre al borde de entre los 50 minutos en realidad, ¿ya? Porque finalmente a los 50 minutos vamos a parar la clase quizá y después vienen igual algunas preguntas y ahí va a pasar un tiempo más, ¿ya? Pero la idea es no tardar más de ese tiempo. ¿Profe? Ya, ¿sí? Yo no entendí esa parte de la observación. La que está ahora en la pantalla. Al respecto al paréntesis, o sea, lo entendí que Ujú. que se tenía que trabajar todos como conjunto, creo que era. Claro. No entendí por qué. O sea, no entiendo el trasfondo de eso. No sé. Ah, Sí. ya, mira, sí, podemos explicar eso de una manera más sencilla. Sin embargo, denme un tiempo de abrir la pizarra y hacer algo un poco más lúdico respecto a eso. Sí, mientras voy a responder un comentario de Yasmin. El material, ya, para el Classroom, y el material de todo eso va a ser publicado, bueno, en el Classroom, cuya invitación le haré llegar probablemente el día de mañana,
porque estamos coordinando con los otros profesores de del paralelo, que son los otros 2 profesores. Recordemos que hay 3 paralelos de cálculo, en el cual van a estar todos juntos, ¿ya? Es decir, para compartir materiales de estudio, las guías, pruebas del año anterior, pautas del año anterior, etc. Creo que me equivoqué.